Buenas tardes, una vez más. Nosotros estamos aquí agradecidos al Señor por un día más de vida. En medio de esta situación que estamos viviendo, queremos aprender más de su palabra, porque sabemos que la única esperanza al final de la vida es solamente tener una relación firme con el Señor, haberme arrepentido, haber nacido de nuevo, llegar a ser su hijo. No solamente conocer de Él, sino realmente ser un seguidor fiel y obediente. Por esto hemos hecho esta serie especial sobre las etapas o los eventos, los acontecimientos que precedieron a la muerte de nuestro Señor, la muerte que fue entregada para que tú y yo tengamos vida. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué eventos pasaron? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Todo esto es lo que queremos estudiar todos los días hasta llegar al día viernes. Y creo que el día viernes o jueves tendremos un especial porque son muchos eventos que suceden. Y como estamos en Semana Santa, esperamos que nos puedan acompañar. Quizás lo hagamos en 2 partes o en 3 partes. Así es que vamos a comenzar esta serie especial de la Semana Santa hablando del día lunes. Y el día lunes, el título que tiene que ver sobre el estudio cronológico de las últimas horas es, él viene de Betania, ahora viene a Jerusalén. Recuerden que el día sábado él estaba en Betania. Recuerden que fue María quien ungió sus pies con este perfume de nardo puro. Recuerden que el día domingo él hace un ingreso y lo hace en un burrito como un rey en paz. Y llora por Jerusalén porque sabe lo que le va a venir, sabe lo que le va a pasar y luego regresa. Pero ahora está en Jerusalén. ¿Y qué es lo que sucede? Lo primero que hace el día lunes nuestro Señor Jesucristo es la maldición de la higuera estéril. Este evento lo pueden ver ustedes en Mateo 21, 18 al 19 y Marcos 11, 12 al 14. Recuerden que este estudio tiene que ver con los 4 evangelios y las referencias cruzadas y como les digo, vamos a ponerlo en orden. No siempre los evangelios han estado en orden, a excepción de Lucas. Pero, ¿qué es lo que sucede si leemos en el texto? Vamos a ver Mateo 21, 19, dice, el 18 dice, muy de mañana ellos salen con sus apóstoles, y el versículo 19 dice, al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar tu fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Esto no fue como otro evento que sucedió, sino este evento es increíble porque se acerca y ¿qué es lo que no encuentra? Pues frutos. No había fruto en esta higuera, solamente había hojas. Era la temporada de dar su fruto, pero no había. Entonces el Señor le da una palabra y quizás es el evento, diríamos, también tristes dentro de lo que es las profecías. ¿Saben por qué? Porque siempre la higuera ha sido simbolizada con la nación de Israel. Es decir, Dios, Jesús, esperaba frutos, esperaba que la nación pueda creer en Él, esperaba, pero no lo estaban haciendo. Es más, se encerraron en sus tradiciones, se encerraron en sus creencias y hoy están en contra del Hijo de Dios. ¿Todo por qué? Porque no cumplía las expectativas que ellos tenían. Así es que tenían una religión, pero no tenían frutos. Tenían una doctrina, pero no estaban llevando una vida práctica de ayudar al prójimo, de hacer las cosas buenas. No estaban con el espíritu de la ley como se podía ver. Así que Jesús agarra la higuera, la maldice y los discípulos se sorprenden porque inmediatamente se secó. Como les dije, tiene que ver con la nación de Israel. Y lo segundo que hace el día lunes es la predicción número 20, una profecía acerca del rechazo
a Israel. Mateo capítulo 21, versículo 43 y 43 hasta el 46, cuando va y está con los judíos allá el Señor. Vamos a leer lo que dice Mateo 21, versículo 43. Por eso les digo, que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Vuelvo a repetir el versículo 43, y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. O sea, Israel era ese pueblo que él vino, pero Juan decía, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Este pueblo que tenía una ley, que tenía una religión, que tenía la revelación del único Dios, ¿saben en qué momento llegaron a perder toda la esencia? Cuando empiezan a poner sus creencias, sus doctrinas encima de la esencia de esa doctrina, que es el ser humano, que es Dios, que es Jesús. O sea, miren, yo puedo tener mucho conocimiento, pero no me va a ayudar. ¿Qué dice el versículo 43? 44 ya hemos leído, ahora el 45. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, ¿saben qué? Se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Obviamente. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Así que, hermano, los líderes religiosos, aquellos que deberían de tener a Cristo, de reconocer a Cristo como el Mesías, y ya tenían las evidencias suficientes, pero no querían hacerlo, su corazón estaba duro. Esto me lleva a entender que, mira, tú puedes tener excelentes dones o talentos o conocimiento, pero el cristiano será conocido por sus frutos, no por sus dones o talentos. Puede ser que hoy se llegue en la iglesia, en los círculos evangélicos o cristianos, a tener nuevos fariseos, nuevos líderes religiosos que se han encerrado en sus creencias, que se han encerrado en su doctrina y ya no están adorando al Dios vivo y verdadero. Miren, la iglesia ha sido creada o fundada, ¿cómo lo puedo decir? La iglesia es para adorar y servir al Señor. La iglesia tiene que cumplir una función especial. La iglesia, si no sirve a Dios, al final no sirve. Si la iglesia se vuelve en un club social, si la iglesia se vuelve un grupo de personas que tienen mucho conocimiento, pero no hay nada de práctica, mientras afuera hay mucha necesidad, mientras fuera de su país hay muchas personas que no conocen el evangelio. Mira, mientras personas que son vulnerables, la iglesia tiene que ser los brazos, los oídos, los ojos, los pies del Señor Jesucristo, porque ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Ellos olvidaron esto. Ellos pensaban y se encerraban en las sinagogas y pensaban que entremos al debate alturado de doctrinas, de conversaciones, pero no había frutos. Y son los frutos, aquellos frutos que Dios claramente dice en su palabra, que va a ser evidente o va a ratificar mi salvación. Es triste encontrar cristianos que les gustan las polémicas y a veces les gustan las polémicas por las redes sociales. Son expertos en polémica, pero no pueden ayudar a su prójimo cuando necesita un pan. No pueden ayudar a un enfermo cuando necesita ayudarlo, atenderlo en su estado que se encuentra. No hacen más. Cuidémonos. Porque si estamos encerrados en nuestra propia doctrina, y no está mal, ¿me entiendes? No estoy hablando que eso está mal, está bien, pero también está la parte práctica de la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio no solamente se trata de conocimiento.
El Evangelio se trata de tener una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Sí, el Evangelio se trata también de conocer ese mensaje y hacer lo propio ese mensaje, pero también el Evangelio se trata de imitar el estilo de vida de nuestro Señor y Salvador. Si tú miras a Jesús siempre haciendo, siempre ayudando, siempre estando en las necesidades, es esta la labor del cristiano. Esos son los frutos que vamos nosotros a mostrar. ¿Cuáles serían esos frutos? Cuando ayudamos al prójimo. ¿Sabes qué? Esos frutos de alabanza que confiesen o labios que confiesen su nombre. ¿Sí? Cuando podemos ayudar y dar de lo que nosotros tenemos para el avance del Evangelio. Esos son los frutos. Porque a veces se dice, ¿pero qué frutos? Esos son los frutos. Claramente lo encontramos en la Escritura. Así que puedes tener excelentes dones o talentos, pero el cristiano no va a ser conocido por sus dones o talentos, sino por sus frutos. Así que lo tercero que hace el día lunes es la segunda limpieza del templo. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 21, del 12 al 13, Marcos del 11 al 15 al 17 y de Lucas 19, 45, 46. Anótenlo, lo pueden leer. Obviamente no vamos a poder leer todo, pero tiene que ver con la profecía de Jeremías en capítulo 7, versículo 12 al 15. ¿Qué sucede? Como ven en la imagen, Jesús entra al templo y encuentra los cambistas, encuentra a los que estaban vendiendo los animales para el sacrificio y Jesús da un grito. ¡Ah! ¿Por qué? Porque era el tiempo de la Pascua. Y miren, Josefo decía que se triplicaba los habitantes en Jerusalén. Es decir, es como cuando tú vas a hacer tus compras en Navidad y vas a esos centros comerciales y vas por esas calles comerciales y sabes que no es lo normal que tú vas un día, hay 3 veces más o 4 veces más de personas y qué incómodo a veces pasar de un lugar a otro lugar, qué incómodo, a veces te están apretando. Miren, así se llenaba Jerusalén, el templo, porque lo que decía la ley, dentro de 50 kilómetros alrededor de Jerusalén, todos los años deberían ir los varones judíos a presentar un sacrificio por la Pascua. Y los que estaban alrededor deberían de ir por lo menos una vez al año, pero había más devotos, una vez en su vida, pero ellos iban y querían estar ahí. Todo varón tenía que presentarse con un sacrificio. ¿Y cuál era el problema? El problema era que si ustedes ven en esta imagen, ahí tenemos el templo. Ahí puedes ver el patio de los gentiles, ahí está el patio de las mujeres y ahí es el santuario. En el patio de los gentiles, en la parte de afuera, es que hacían este tipo de feria, de mercado, de mercadillo, y ahí se vendían estos animales y estas palomas y estas ovejas, y sabes que se hacía el cambio de dinero. Ahí, en el medio de esos ambientes, sucede estos acontecimientos. Pero ¿y por qué se enoja Jesús? ¿Por qué está así? Primeramente, el propósito para ese patio de los gentiles es para que los gentiles, aquellos gentiles que querían dar una ofrenda o adorar al Señor, al único Dios, a Jehová en ese contexto, puedan presentar su ofrenda, porque por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios era un Dios de todo el universo y de todas las naciones, de todas las etnias, y había esa oportunidad. Entonces, como se llenaban de mercados, es como acá en cada ciudad, cuando son fiestas especiales como Navidad o aún Semana Santa como ahora, se hacen ferias. Y ahí es donde todos ponen sus puestos para vender sus negocios. Así estaba, o sea, no les permitían, no tenían la libertad los gentiles. Y por eso el Señor se rasga las vestiduras, está enojado. Pero ¿sabes cuál es lo segundo? Que había Caifás. Caifás era el yerno de Anás. Anás era el sumo sacerdote designado por herencia. Y solamente si Anás moría, tenía que sucederle otro sumo sacerdote. Pero el Imperio Romano quiso que esté Caifás.
porque era más joven, más manejable, y tanto Anás y Caifás eran de la rama de los saduceos, porque hay otros que se llamaban los fariseos, y los saduceos eran muy liberales. Ellos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos y podían hacer negocios poco sucios, turbios. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el templo, que en ese lugar donde les he mostrado del patio de los gentiles, se vendían palomas, o sea, los animales que permitía la ley, las ovejas, ya que habían sido revisadas. El conflicto está en esto, miren, cuando tú podías llevar tu animal, tu paloma, tu oveja, tenías que pasar la supervisión de los levitas o los sumos sacerdotes, porque ellos también servían para calificar, y tenías que hacer unas colas, unas filas enormes. Miles de judíos queriendo hacer su sacrificio. ¿Para qué? Para que cuando llegues lo revisen tan estricto y le podían decir, miren, era curioso porque decía, si tiene el ojo más grande que el otro, no era aceptable. Si la patita era más grande que el otro, no era aceptable. Si la dentadura le faltaba un diente, no era aceptable. O sea, tú dices, ¿qué? Bueno, eso era lo que decía la ley. Entonces, ¿qué pasaba? Podías estar todo el día en esas horas. ¿A quién le gusta estar en esas filas o colas? No sé, ¿no? Como hay en cada país. Entonces, ¿cuál era el asunto? Caifás dijo, llamó a sus familiares y todo, mira, tú vende los animales y de cada venta de los animales, una parte para mí. O sea, si tú venías con tu animal, de nada valía la pena porque tenías que pasar toda esa fila a ver si lo aprobaban o no lo aprobaban. Entonces, ¿qué te ofrecía el templo en la Pascua? Decía, puedes comprar los animales dentro, en el patio de los gentiles, porque ya están revisados, ya están calificados. ¿Pero cuánto cuesta? 20 veces más costaba un animal calificado. 20 veces más. William Barclay cuenta esto. Por ejemplo, si una paloma, vamos a ponerlo en nuestro contexto, ¿no? Si una paloma afuera del templo costaba, por ejemplo, $10, imagínense, adentro costaba como $200. ¿Qué? Tú dices, ¿tan caro? Sí. Una oveja podía costar $50, adentro te costaba como $400, $500. ¿Qué? Era un abuso, por supuesto, por supuesto. O te decían, mira, tú forma la mañana la cola, a veces tú puedes imaginarte esas colas, esas filas para los estadios, para los conciertos. Hay personas que tienen que dormir en carpas de un día para el otro. Más o menos así era la idea, para que me entiendan. Entonces era molestoso, decía, mejor hagámoslo, lo hacemos para el Señor, decían las personas que venían a ofrecer su sacrificio. Y otro, ese era lo segundo. Y lo tercero era la ofrenda que debería de dar cada varón. Por eso que al Señor le acusaron y dijeron, tú no das tus impuestos, ¿no? Saca esas 2 monedas y ahí les va a dar, le dijo a Pedro cuando sacó del pez, de la boca del pez y le dio. ¿Por qué? Porque tenían que dar los dracmas, ¿no? Y entonces la gran mayoría vivía en otros lugares y tenían otro tipo de moneda, pero ahí adentro se hacía el cambio de moneda. Es como esos eventos a veces que te dicen, no acepto tu moneda nacional, solo dólares. Y ahora, ¿y dónde consigo dólares? Bueno, sería mejor que consiga por ahí, pero te dice, te vamos a ofrecer la oportunidad, aunque te vamos a pagar menos o te vamos a cobrar más. O sea, ese tipo de negocio era lo que había. Y todo ese dinero iba al bolsillo de Caifás. Era una corrupción, era un monopolio, era una cueva de ladrones. Todo eso lo hacían en el nombre de la religión. Todo eso lo hacían, mire, y aprovechándose de que los querían adorar y servir al Señor, tanto judíos como gentiles. ¿Qué sucedió? Va a haber esta profecía de Jeremías que les hace recordar lo que sucedió en Silo. Silo era el lugar donde se dejó el tabernáculo de Moisés. Y cuando ustedes vayan a la Tierra Santa, incluye el tour para que conozcan Silo. Por 300 años estuvo, toda la etapa de los jueces, hasta que en la etapa de Elí, si ustedes recuerdan, en la etapa de Elí, el sacerdote con Samuel,
es donde los filisteos vienen y derrumban este tabernáculo y se llevan el arca. Y cuando Elí se entera, se cae para atrás y se desnuca, se muere en ese momento por la justicia de Dios. Eso es un tema que ya está grabado y está en el YouTube si un día quieren conocer de esto. Pero Jeremías recuerda y dice, miren, así como el Señor trató y deshizo ese tabernáculo porque ustedes desobedecieron, y Jeremías se estaba refiriendo al templo ahora de Salomón, igualito lo va a hacer, va a destruir, y lo destruyó. Jesús usa esas palabras y cumple la profecía porque sabía que 40 años después ese templo iba a desaparecer. Así como si ustedes ven en la imagen, Jesús empieza a reclamar a estas personas y les explica qué es lo que están haciendo. La casa de mi padre, empieza a tirar las cosas y miren, todas las monedas, todos los animales. Mateo 21:13 dice, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes, que dice el texto, la están convirtiendo, ¿sabes en qué? En cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Ese es el momento donde los fariseos, los líderes, Caifás, estaban sirviéndose de la obra. Y yo te digo, si tú eres un líder que estás escuchando, eres un pastor, sirve en la obra de Dios y no te sirvas de la obra de Dios. Muy fácilmente un líder, un pastor puede caer en esto, donde piensa que la iglesia existe para él y existe para llenarse sus bolsillos de dinero. Y eso es servirse de la obra de Dios. Y eso es lo que hacía Caifás. Y eso es lo que hacían todos esos líderes. Pero la iglesia no existe para nosotros. Y la iglesia existe solo para nuestro Señor. La iglesia existe para darle la gloria a Él. La iglesia no existe para el hermano o la hermana que viene. No, la iglesia sirve y existe para adorarle al Señor. Así que sirve en la obra de Dios y no te sirvas de la obra de Dios. Jesús se enoja. Jesús tira las cosas con toda autoridad. Jesús agarra esas palomas y las libera porque era ridículo la forma en que estaban haciendo. Y en ese momento, recuerda, es lo que dijo, está en Isaías 56, versículo 7. Vamos a leer lo que dice Isaías 56, 7. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos, escúchalo, para todos los pueblos. El Dios del Antiguo Testamento estaba interesado en todos los pueblos, las etnias. Hay más de 6.700 etnias no alcanzadas. Hoy esa es la realidad. Pero en ese tiempo Dios quería que los pueblos, las naciones, las etnias lo adoren también. Y esto era la idea también del templo y la idea del patio de los gentiles. En otras palabras, perdió su esencia, perdió su propósito y la convirtieron en cueva de ladrones. Hermano, hermana, cuando el templo pierde su propósito y se ensucia, solo Jesús puede y tiene la autoridad para hacerlo. Solo Él puede. Él vino, lo limpió. Pero hay algo que tú tienes que entender hoy en nuestro contexto. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es un edificio ahora. La iglesia somos tú y yo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo te encuentra hoy día, esta semana, empezando el lunes? ¿Cómo te encuentra la Semana Santa que estamos llamando? Dios está interesado en que tú vivas una vida santa. Hermano, hermana, tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que ensucia el templo hoy? No son las palomas, no son las ovejas, no son los cambistas. Se llama el pecado. Se llama todo aquello que tú estás haciendo en contra de la voluntad de Dios. Esto ofende a Dios. Aquel pecado oculto que tú tienes y que no quieres que nadie lo vea, ofende a Dios, porque el pecado es una ofensa contra Dios y ensucia el templo. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida pura, una vida en pureza, en santidad. Pero cuando nosotros dejamos vencer
Por esas debilidades eso ensucia el templo y solamente Jesús puede limpiarlo. Solamente el perdón y la gracia lo pueden hacer. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad. Y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. La única forma en que hoy ese templo, que es tu cuerpo, sea limpiado, es cuando confiesas. Es cuando le dices, perdóname. Es cuando reconoces que tú tienes un pecado. No es un problema, no es un error, no es una debilidad, se llama pecado. Y necesitamos arreglar cuentas con el Señor. Miren, hay mucho más de lo que podemos recibir en Jesús estando con Él que lo que vamos a perder un día. ¿Por qué? Porque perdemos el propósito para el cual hemos sido salvados y creados. Hay tantas personas con tanto talento, con tantos dones, pero con pecados ocultos y esos pecados los han descalificado. Limpia tu vida hoy. ¿Qué hizo Jesús después de esto? Lo cuarto que hizo, cuando estaba en el templo Jesús, después de tirar y ensachar todo esto, sana a muchos ciegos y cojos en el templo y sabes que los niños lo aclaman. Mateo 21, 14 al 16 nos dice que trajeron a muchos enfermos, ciegos, cojos y Jesús los iba sanando a todos. Mire, era lunes y lo hizo delante de estos fariseos, delante de estos líderes religiosos, porque recuerda y nunca te olvides, Jesús sana ayer, hoy y siempre. Yo creo que Jesús hoy sigue sanando de forma divina, de forma especial, de forma, como le diría, milagrosa. Los milagros son para el día de hoy. Y entonces, ¿qué sucedió después? Bueno, estos líderes religiosos, como ven ahí, cuando los niños están aclamando, los niños están diciendo, Hosana, 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 estos niños se enojan. Miren lo que dice el versículo 15 del capítulo 21, la parte B, dice, los niños gritaban cuando veían que estaba sanando y todo en el templo, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Lo mismo que dijeron ayer domingo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, que significaba el término mesiánico. Y estos líderes, ¿qué hicieron? Se indignaron y le dijeron a Jesús, ¿estás escuchando lo que te están diciendo? Y Jesús les dice, ¿saben qué les dice a estos líderes? Que ellos están haciendo lo correcto. Ellos. Y los líderes se ofenden, se enojan y se ponen a reunir y dicen, no, tenemos que matarlo. Tenemos que matarlo. Eso está en los evangelios, lo pueden leer. Ellos se planifican y dicen, ¿cómo vamos a hacerlo? Ya era lunes y dijeron, tiene que ser antes de la Pascua. Es increíble estos líderes queriendo respetar la tradición, los días santos, pero rompiendo la ley, buscando la muerte. O sea, imagínate, es lo mismo que hoy muchas personas en nuestro país o en Latinoamérica. Están preocupados en no comer el día viernes carne, porque van a hacer, en mi ciudad hacen el chupe de viernes, que es una sopa sin carne. ¿Por qué? Porque es el día que crucificaron al Señor y esa es la tradición. Y hay que hacer las mazamorras y hay que hacer los peregrinajes. Están preocupados e interesados en eso, pero no están preocupados que el día sábado se van a meter su borrachera o van a jugar con el sexo de forma libre. Eso sí no está mal, pero comer carne el día viernes es pecado, está mal. Lo mismo estaban actuando estos líderes religiosos antes que llegue la Pascua, porque queremos comer la Pascua bien en casa, celebrar, hacer el rito de la Pascua, agarrar el cordero que nos hace recordar, porque la Pascua les hacía recordar cuando salieron de Egipto. Vamos a traer las hierbas amargas y vamos a hacer el pan sin levadura, porque la levadura representa el pecado, pero más pecado era matar a un inocente. Y ellos están planificando cómo matar a un inocente, religiosos que simplemente quieren aparentar algo, cuando lo que Dios es, miren, conoce tu corazón y sabe que a Él nomás solamente debe servirlo. ¿Qué hizo Jesús? Quinto,
cumplió otra profecía del Antiguo Testamento, Salmos 8:2. Cuando se acercaron los niños, el Salmos decía lo siguiente en la parte B: del labio de los pequeños y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde, levantaste la alabanza. Así que Jesús les da esa respuesta. ¿No han escuchado eso de los labios de los niños y de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde? Levantaste la... Y dijo, y ellos se enojaron demasiado. En este momento ya Jesús cumple esta profecía y luego Jesús se va a Betania. Otra vez regresa a Betania. Y de ahí viene el día martes. Esos son los eventos paso a paso, que nuestro Señor Jesucristo hizo el día lunes. Eso es todo lo que encontramos en los evangelios. Así que todo esto nos va a llevar a 3 conclusiones. Primero, lo primero que tenemos que entender es que por nuestros frutos nos conocerán. Y la salvación se ratificará por medio de nuestros frutos. Obviamente, no solamente esta higuera, obviamente el Señor habló, árbol que no da fruto será quitado y echado al fuego. Hay personas que a veces dicen, yo sí, estoy un hijo siempre hijo. Bueno, tendrías que leer este versículo cuando dice, miren, árbol que no da fruto será echado. Por eso la salvación siempre involucra, obviamente, el primer paso del Señor, pero es la respuesta del hombre. Siempre encontramos a los apóstoles diciéndolo, esfuércense, esfuércense. Hay un condicional, hay un continuo, hay algo que nosotros tenemos que hacer. La parte humana nos corresponde a nosotros. Por eso, por nuestros frutos nos conocerán y la salvación se ratificará. O sea, ¿cómo yo sé que soy salvo? Por tus frutos. No por tu conocimiento, mira, ¿y tú qué crees de esto? ¿Tú qué crees de lo otro? Mira, tú eres tal, mira, muchas personas se mofan de esto, pero no hay frutos, nada de frutos. Por eso recuerda lo que le sucedió a Israel. La higuera representaba a Israel, el Señor la maldijo y se secó y eso significaba el rechazo, nun, iban a pasar. 40 años después, vino Tito y sabía lo que le iba a pasar al templo. Los conquistaron y desde ahí fueron dispersados. Número 2. Sirve y no esperes que te sirvan. Ese debe ser el lema de cada líder, de cada siervo, de cada pastor, de cada persona que se involucra en el ministerio. Sirve y no esperes que te sirva. O sea, la iglesia no existe para que te sirva a ti, amigo, consiervo, sino es para que nosotros sirvamos a Dios y sirve para darle la gloria y la alabanza al Señor. Número 3. El templo se ensucia hoy por el pecado, el templo de nuestro Espíritu Santo, y solo la sangre de Jesús puede limpiarlo. Primera de Juan 1:9 es que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad. Cuando Pablo dice esto, que nosotros somos el templo, en Primera de Corintios, que está hablando en el capítulo 16. Miren, Pablo está refiriéndose mucho al capítulo 6, de lo que es nuestro cuerpo. Dice Pablo, honra al Señor con tu cuerpo. ¿No, ustedes no han escuchado que somos templo del Espíritu Santo? Sí, y ha sido comprado a precio de sangre. Por lo tanto, honra al Señor con tu cuerpo. ¿Y sabes qué dice Pablo? Es más, tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece al Señor. Y todo esto tiene que ver con un asunto moral. Honremos con nuestro cuerpo, con nuestro templo, al Señor. No permitamos que se llene de suciedad y que pierda el propósito por el cual nosotros hemos sido salvados y hemos sido elegidos. ¿Por qué no hacemos una oración? Hoy, lunes, hacemos esta oración. Si tú estás escuchando y necesitas limpieza en tu templo, si tú estás escuchando este mensaje y necesitas limpieza, hay algo que te ha estado ensuciando la vida. Si tú eres cristiano y hoy quieres confesar,
dile al Señor en tus propias palabras, ahí donde tú estás, que necesita ser limpiado. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, cada día, porque a veces la lucha viene y muchos de mis hermanos están siendo vencidos. A veces, Señor, las debilidades que hemos tenido por años también quieren regresar. La lucha es fuerte. Señor, no queremos ensuciarnos. No queremos, Señor, manchar. No queremos perder el propósito de nuestro llamado del templo del Espíritu Santo. No queremos contristar al Espíritu Santo. No queremos, Señor, seguir cayendo en lo mismo. Perdónanos, ayúdanos, restáuranos y danos, Señor, siempre la victoria. Que tu gracia nos ayude. Señor, siempre tu gracia está para nosotros disponible, y siempre que nosotros, el Hijo de Dios, confiesa su pecado, tú nos perdonas, tú nos limpias, Señor. Tú eres así. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias una vez más. En tu nombre oramos así. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Recuerden que mañana martes continuamos con lo que va a pasar. Y recuerda, quiero dejar con este pensamiento. Dios no quiere que vivas una Semana Santa, sino una vida santa. Nos vemos mañana a la misma hora. Y recuerden que el jueves y viernes vamos a hacer en 2 partes o en 3. Que el Señor te bendiga.